Y fue así que fui juntando y a los 24 años, como decía, compré mi primer inmueble. El último inmueble que compré, lo compré con financiamiento del vendedor. Tiene 29 años, ha escrito 3 libros, ya tiene libertad financiera, varios inmuebles, un canal de YouTube exitoso y es una persona que ha sido una influencia positiva para muchísimas personas. Cristian Sarens, tengo el privilegio de que es mi amigo, pero hoy nos cuenta sus secretos, cómo a los 16 años comenzó con un capricho de adolescente a crear su primera empresa y de ahí ha progresado de una forma que ni él mismo se podía soñar, pero lo mejor es que lo que nos cuenta, tú también lo puedes hacer. Este episodio está espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿En dónde estás? Hola Carlos, estoy muy feliz, estoy en Lima, en Perú. Bueno, yo muy contento de que estés aquí con nosotros en nuestro canal. Hicimos una entrevista hace un tiempo y ahorita te invito como un joven muy talentoso, inversionista en bienes raíces, empresario, educador, youtuber. Tienes muchísimos talentos y te invito porque para mí eres una inspiración y yo me imagino que has sido una inspiración para muchísimas personas. De verdad te felicito por eso. Muchas gracias por tus palabras. No, pero muy merecidas. ¿A qué edad comenzaste a ser empresario? Yo empecé a emprender a los 16 años y a invertir a los 19. Bueno, cuéntame un poquito de tus primeros pasos como emprendedor. Bueno, yo empecé a los 16 cuando estaba todavía en el colegio. La realidad de las cosas, yo vengo de una familia de clase media, a mí nunca me ha faltado comida, nunca me ha faltado educación en mi mesa, pero yo en ese momento tenía un problema y era, quería comprarme un PlayStation. Yo estaba con ganas de comprarme ese PlayStation porque mis amigos veía que lo tenían y cuando yo fui donde mis papás y les dije, me compran este PlayStation, ellos no me dijeron ni que no, ni que sí, me dijeron consíguelo. Y fue ahí que comencé a ver la forma de conseguirlo, que fue comprando y vendiendo accesorios. Comencé a comprar y vender pulseras de silicona en ese momento, relojes de silicona, los compraba en un lugar al por mayor y los vendía al por menor en mi colegio. Y la verdad, fue así que empecé y que comencé a hacer mis primeros cientos de dólares hasta que unos meses después un amigo me enseñó a importarlo desde China y comencé a importar desde China, los márgenes crecieron, pasé de comprar a $1 y vender a 4 a comprar a 5 o 6 céntimos de dólar y seguir vendiendo a 3 o 4 dólares. Entonces ahí los márgenes fueron gigantes y pude a los 18 comprar mi primer carro, ahorrar dinero que luego usaría para invertir y muchas otras cosas que fueron muy buenas, ¿no? O sea que tú desde el comienzo empezaste a manejar bien tus finanzas. Desde el comienzo empecé, yo no sé si a manejar bien mis finanzas, pero a ahorrar. O sea, porque eso a mí me lo enseñaron en casa. Mi mamá siempre me enseñó a ahorrar y la realidad es que yo vivía con mis papás, no tenía mayores gastos, entonces comencé a ahorrar. La gran mayoría de mis ingresos los ahorraba, ahorraba cerca del 80% de lo que me ingresaba en ese momento Wow, y guardaba ese dinero en el banco, ¿no? impresionante. Pero, y fíjate, a esa edad, tener esos ingresos y ahorrar el 80% es extraordinario. Sí, o sea, es que yo tenía meses en ese entonces, a los 16, 17, 18, que ganaba, por ejemplo, $5,000. Yo no tenía forma de gastarme $5,000. Wow. Yo ahorraba, 80% me quedó corto, o sea, yo me gastaba 200, 300, $400, reinvertía otros 500 y lo demás, pues lo ahorraba, ¿no? Bueno, ahorita que, quienes están oyendo, algunos de los que están oyendo esto, la loca de la casa, ese pensamiento les debe estar diciendo, bueno, pero eso fue hace 15 años, ahora es más difícil. ¿Tú crees Sí. que es más difícil ganar dinero ahora o más fácil? Yo creo que es mucho más fácil. Hoy en día las redes sociales son tan grandes, hay tantas oportunidades. O sea, a mí me falta tiempo para averiguar oportunidades. O sea, hay tantas oportunidades que me falta tiempo para profundizar sobre cada una de esas oportunidades de cómo hacer dinero. Tú puedes ver ejemplos de gente multimillonaria en diferentes tipos de negocio. Realmente creo que estamos en el mejor momento de la historia para poder emprender. Exactamente. Yo comparto 100 veces eso porque cuando yo tenía 16 años, que eso hace como 350 años, realmente ni siquiera podía uno traer de China nada porque ni sabíamos dónde quedaba China en el mapa, eso quedaba demasiado, era todo demasiado complicado, una carta de crédito, era complicadísimo importar en ese momento, pero
yo vendía corbatas en la calle y hacía negocios y vendía dulces en el colegio y lavaba ventanas a los vecinos. Siempre hay negocios y ahora hay muchísimas más posibilidades. ¿Cuáles son los errores que tú ves en muchos jóvenes que tienen un potencial de que aunque quieren, porque estoy seguro que quieren, no progresan? Yo creo que el mayor problema y la mayor cárcel que tenemos la mayoría de personas es la mentalidad. O sea, venimos en una sociedad, y sí quiero ser muy tajante en eso, venimos en una sociedad en la cual la educación tradicional tiene muchas cosas buenas, pero también tiene algunas cosas por mejorar. Y una de esas cosas por mejorar es que crea una mentalidad muy mala hacia el emprendimiento, porque en el colegio te califican en base a los resultados que tú tienes. Entonces, cada vez que tú te equivocas, tienes una mala nota, está desaprobado. Pero en la vida real, si tú quieres ser emprendedor, no te van a calificar por cuántos errores cometes, sino porque sigas intentando, sigas aprendiendo y sigas adelante. Entonces, si tú quieres ser emprendedor, lo primero que tienes que hacer es cambiar tu mentalidad y darte cuenta, el fracaso, el error, no son tus enemigos, sino son tus aliados, porque vas a aprender de ellos y seguir adelante. Entonces, lo primero que tiene que hacer cada persona que quiere emprender, que quiere invertir, que quiere salir adelante es cambiar el chip que tiene, cambiar esa mentalidad y decir, ok, voy a probar y voy a persistir sobre todo, porque lo más probable es que no tengas éxito la primera vez que emprendas o que inviertas. Todo toma su tiempo. Yo veo eso y también veo que desafortunadamente muchas personas cuando ven que otros ganan dinero piensan que es fácil y que es rápido. Sí, yo creo que ese es un gran problema, ¿no? O sea, las redes sociales hoy nos llevan a eso. Publicas algo, likes, comentarios, interacciones, Exacto. pero al final la vida no es así. O sea, no se cosecha el mismo día que se siembra. Yo como emprendedor te puedo decir, soy muchas veces el que más trabaja dentro de un equipo. Hay días que no, pero hay días que sí. Y cuando yo ciertamente empezaba, pues estaba solo y era el que más trabajaba, el que más quería sacar esto adelante porque este es mi sueño. Entonces, si tú quieres lograr algo, y suena muy cliché, pero es siempre encuentra tu porqué, encuentra tu motivación, encuentra por qué quieres hacer lo que quieres hacer. Y si eso es lo suficientemente fuerte, pues vas a salir adelante. Y si no es lo suficientemente fuerte, pues vas a encontrar una excusa, inevitablemente. Y yo te diría, yo creo que todos somos lo suficientemente fuertes si tenemos la mentalidad correcta. Ahora, pero es difícil, de todas maneras, que yo sea fuerte no quiere decir que no sea fácil y entre más grande sea mi sueño, mayores las frustraciones y mayores las dificultades. Totalmente, yo creo, o sea, miremos la vida de las personas más exitosas, ¿no? Todas las personas exitosas no han tenido una vida de ensueño, todas las personas exitosas han tenido y siguen haciendo y teniendo sacrificios, ¿no? O sea, vemos personas como Elon Musk, Oprah Winfrey, Michael Jordan, todos han tenido sacrificios, todos han tenido puntos de quiebre. Yo creo que, por ejemplo, a mí la historia de Michael Jordan conecto mucho en el sentido de que a los 14 años lo hayan rechazado el equipo de básquet del colegio y que gracias a eso que lo rechazaron, él en vez de decir no sirvo para el básquet, dijo voy a entrenar el doble, voy a crecer, voy a esforzarme, y al año siguiente lo aceptaron y el resto es historia, ¿no? Siguió esforzándose y llegó a donde tenía que llegar. Pero ¿cuántas personas no hubieran dicho, no me aceptaron, no sirvo para eso? O tienes un emprendimiento, fracasas, no sirvo para eso. Tienes una inversión, te va mal, no sirvo para eso. Al contrario, no me fue bien, pues tengo que mejorar, tengo que invertir en mí, tengo que educarme y salir adelante. Entonces yo creo que eso es muy importante. Fíjate que ahí cuando tú hablas de Michael Jordan, me acuerdo la historia de Shakira, que también la sacaron del coro en Barranquilla porque tenía mala voz. Y mira lo que ha hecho ella. Ahora estaba leyendo, no sé si ya tuviste la oportunidad de leer la biografía, la última de Elon Musk, de Walter Isaacson, que es espectacular. Y yo que pensaba que mi infancia había sido dura con mi papá alcohólico, vendiendo corbatas en la calle a los 14 años y durmiendo en el piso. Fue un paraíso. Comparada con la de la mía, me siento un niño consentido, indolente. El hombre, el papá lo entrenaba cuando en los colegios en Sudáfrica, cuando un muchacho entraba, lo recibían con una paliza. Y cuando él se quejaba, el papá le daba otra paliza. Y una vez le dieron una paliza tan horrible, un muchacho que le desfiguró la casa a patadas, y fue donde el papá se quejó y el papá le dijo, usted le debió hacer algo a ese muchacho
para que le diera esa mano. Los veranos los llevaba a una parte de la selva donde había leones y culebras y monos y todo esto, salvajes, y dormían, era 8 días durmiendo ahí. Y ya tenían un entrenamiento, que no me acuerdo ahorita el nombre, que era impresionante, que era como un entrenamiento del colegio, que los llevaban a la selva los muchachos de 10, 11 años y los soltaban con un poco de comida, los soltaban 3 días. Wow. Y parte de la regla era que estaba permitido quitarle la comida a los otros dos muchachos. ¿Te imaginas eso? No tenía A idea. los 10 años. O sea, ese hombre es un animal. Por eso la gente dice, pero ese tipo tiene esa fuerza tan espectacular. Y en vez de resentirse, él dijo, yo quiero ir a Marte, yo quiero hacer cohetes. Y hacía cohetes con una persistencia. Y eso lo vemos en las biografías de la mayoría de la gente que ha logrado cosas extraordinarias. En vez de estar viendo televisión, leyendo enciclopedias, haciendo experimentos, aprendiendo. Yo me imagino que tú estás donde estás porque eres un estudioso. O sea, a mí yo lo primero que puedo notar en la llamada es la biblioteca que tienes atrás y literalmente el único bien material que yo creo que colecciono y que atesoro son mis libros. O sea, es lo que yo más quiero de mis bienes materiales. A mí no me importa la ropa, las joyas, nada, pero los libros es como me siento en casa, me siento seguro cuando estoy cerca de mi biblioteca, puedo coger un libro para algo, consulto un tema, consulto otro. Yo estoy donde estoy, creo que por varios motivos. Obviamente el primero es mis papás, mi familia, todo, pero la constancia, el esfuerzo, la disciplina y sobre todo la curiosidad constante, ¿no? Yo soy una persona muy curiosa, que me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta aprender y yo creo que eso es lo que permite tener resultados, ¿no? Estar en constante movimiento y siempre tener un propósito claro. Pero mira, me encanta porque lo primero que tú hablas es mis padres, es la gratitud. Ahora me imagino que los padres tuyos, como cualquier ser humano, tuvieron desafíos y tuvieron cosas que a ti te parecen o no te parecen, como los míos, como los de cualquiera, pero yo me puedo enfocar en eso o en lo que recibí de ellos, como me lo dieron, ¿cierto? A su forma. Y yo tengo esa gratitud y hablas de la constancia y la curiosidad de aprender, porque ahora, y tú estabas hablando del sistema educativo, una de las taras del sistema educativo convencional, que esa es una de las revoluciones que viene ahorita fuertes con la inteligencia artificial, pero que ya con YouTube eso ha transformado muchísimas cosas, y es que yo hago la tarea que me pone el profesor, y el que hace la tarea que le pone el profesor es un mediocre, no va a lograr mucho, porque el que crece es el que estudia 10 veces más de lo que el profesor le enseña, el que busca 10 veces más información de lo que el profesor le ofrece, y el que tiene la constancia que mientras los demás están haciendo cualquier tontería está enfocado, y es algo maravilloso, no es una carga, es un placer. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y yo creo que lo más importante en este tema de educación es encontrar lo que te gusta hacer. O sea, no solamente hacer lo que te piden, sino tener esa disposición de poder probar cosas nuevas. Desde joven o desde el momento que te encuentres, probar, ser curioso. Y lo más importante, porque mucha gente dice, ¿cómo encuentro mi pasión? ¿Cómo encuentro mi propósito? Yo le digo, eso no es tan importante. Lo más importante es encontrar lo que no te gusta y dejar de hacerlo. Porque mucha gente encuentra lo que no le gusta y sigue. Y es como, si no te gusta, pues ya déjalo. Y si te gusta, pues explóralo más. Y si no sabes si te gusta o no, explora otras cosas. Yo no voy a encontrar lo que me gusta, hago posición de loto y me ilumino, porque no funciona así, ¿cierto? Tengo que buscar. Prueba, error. Las reglas del éxito son comunes y eternas, son las mismas de hace siglos. Es solamente mirar a las personas que han logrado éxito en la historia y mirar a las personas que han logrado éxito en tu vida, que los conoces, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, y mirar las áreas en las que has tenido éxito, y eso va a hacer una diferencia impresionante. Bueno, cuéntame, ¿cómo entraste a los bienes raíces, Cristian? Bueno, yo entré a los bienes raíces cuando tenía 24 años
Ahí compré mi primer inmueble, vendí mi carro, estaba en un trabajo estable y ahorré para pagar la primera inicial del departamento. La verdad es que yo siempre había querido invertir en bienes raíces, pero yo no sabía que se invertía a través del crédito, a través de los préstamos, o sea, de los préstamos bancarios, ¿no? Un crédito hipotecario. Entonces, cuando lo descubrí, tenía 22 años más o menos, ya venía invirtiendo en bolsa y cuando vi que solo necesitaba juntar un inicial para comprar un inmueble, me propuse hacerlo. Y fue así que fui juntando y a los 24 años, como decía, compré mi primer inmueble. A los 24 años, fue en el año 2018. Ahí compré mi primer inmueble. En 2018 compré mi primer inmueble. Mi segundo inmueble lo compré en el 2020. Mi tercer inmueble lo he comprado en el año 2021. Mi cuarto inmueble 2022 y el quinto en el 2023, más o menos. Así que he estado cumpliendo la regla de tu libro. Y eso que vas a empezar a decir después, un edificio al año no hace año, vas a ver. Me encantaría, me encantaría. Así que... vas a llegar ahí, te vas a sorprender, pero vas a llegar ahí. Impresionante. También tú sabes de la bolsa. Antes de hablar de lo de la bolsa, hablemos un poquito de los bienes raíces. ¿Tus bienes raíces están siendo productivos para ti? ¿Te están dando ingreso pasivo? Sí, de hecho yo el año pasado abrí una empresa de property management, de administración de departamentos para estancias cortas, para Airbnb en Lima. Lo hice porque yo tenía una necesidad. De los 5 inmuebles que tengo, 3 están en una zona turística, entonces los 3 están siendo rentados y administrados por mi empresa y aparte estoy administrando inmuebles de otras personas. Esa empresa la tengo con un socio, yo no estoy en la operación en el día a día, pero ya tenemos más de 20 inmuebles que administramos en Lima, en Miraflores específicamente, Barranco y San Isidro, que son las zonas como más turísticas y nada, estamos ampliando la operación y los inmuebles me están dando una rentabilidad superior a lo que me estaban dando en la renta tradicional los otros 2 inmuebles que tengo, que aún los tengo en renta tradicional. Y seguro que ya sabes esto, pero el que tú administres inmuebles te da la oportunidad de conseguir gangas de gente de esos inmuebles que están vendiendo y que como ya confían en ti, te van a dar facilidades, financiación, bla, bla, bla. ¿Ya se te han presentado esos? Sí, de hecho, el último inmueble que compré, lo compré con financiamiento del vendedor. O sea, el vendedor me financió el inmueble a 5 cuotas en los próximos 2 años, que era un flujo que yo tenía, y pues lo sacamos de esa manera. Y aparte, tengo que decir que los 3 inmuebles que tengo en la zona turística están en el mismo edificio, porque hablé con la administración del edificio y le dije que apenas saquen algo de la venta, pues que yo soy el primero en saber. Y como ya sé los precios por metro cuadrado de la zona, sé la rentabilidad, pues me siento... Es más, el último departamento que compré, te tengo que confesar, ni siquiera he ido a verlo. Yo no lo he visto en persona, sino mandé a alguien de mi equipo, una diseñadora de interiores y alguien que veía las refacciones, que vayan a verlo. Me dieron el ok, fue el gerente de mi empresa de administración de departamentos, me mostró los flujos y lo compré sin verlo. Tremendo. Y es que eso es lo que pasa cuando ya entendemos los números y conocemos el sector. Yo también he comprado propiedades que me mandan un texto, me mandan unas fotos y yo tomo las decisiones porque están los números claros y conozco el contexto. Y obviamente utilizo a alguien que lo mire, que es cierto que en quien yo confíe, pero en últimas yo ya sé qué hay que mirar y qué no hay que mirar. Impresionante. Increíble lo que has logrado. Dime, ¿cómo manejas lo de la bolsa? Háblanos un poquito de tus inversiones en la bolsa. Lo que pasa es que yo divido mi patrimonio en 3 partes. Yo divido mi patrimonio en mi fondo de crecimiento, en mi fondo de seguridad y mi fondo de experimento. Voy a explicar más fácil. El fondo de experimento es el 5% de mi patrimonio en donde yo me permito probar, ya sea criptomonedas, el fondo de un amigo, invertir en una startup, lo que sea, 5% de mi patrimonio como máximo. Lo pongo en cosas que no conozco, que no domino, para poder experimentar si es que tienen interés en eso. Después tengo mi fondo de crecimiento, que lo que busco es generar ganancias de capital. Ganancias, estamos hablando arriba de 15%, es lo que busco e intento. Ahí tengo mis inversiones en bolsa principalmente y tengo negocios. Entonces, en mis inversiones en bolsa lo que busco es invertir en compañías que estén subvaluadas a largo plazo y generar ganancias de capital. No flujos de efectivo, no necesariamente dividendos, ganancias de capital. Mientras que mi fondo de seguridad es donde están mis inmuebles y lo que yo busco es generar rentas de 5, 6, 7, 8, hasta 10, 12% conservadoramente, y lo que busco ahí es generar flujos predecibles de dinero en el tiempo. Es decir, que todos los meses reciba cheques provenientes de estos inmuebles. Entonces,
Es así como yo he alocado mi capital para que entiendan el Claro. panorama completo, lo cual me permite en bolsa generar ganancias de capital a largo plazo, mediano plazo, y en inmuebles generar estos flujos predecibles que me permiten cubrir mi estilo de vida y pues seguir reinvirtiendo. Espectacular. ¿Y qué tal eso? No, es que 10 o 12% que es conservador, con 10 o 12% en bienes raíces, espectacular. Felicitaciones, hombre. Tremendo. Ah, increíble. Bueno, Cristian, otra vez volvemos con la loca de la casa y el club de los quejumbrosos. Ay, pero es que él puede porque él viene de una familia que le dieron y yo no, y él puede porque él tuvo una educación que yo no tuve. Ay, pero es que es distinto. Dime, ¿qué le decimos a ese caballero o a esa muchacha? A mí la frase que me gusta para eso es: tus condiciones nunca van a determinar tu futuro, lo único que va a determinar tu futuro son tus decisiones. Si tú no eres culpable de dónde vienes, vengas de una familia que tiene mucho, tiene poco, pero tú sí eres responsable de dónde terminas. Entonces, si tú quieres cambiar tu vida, lo primero que tienes que hacer es cambiar tú. Y algo que tienes que saber de mi vida, porque en este momento pueden tomar cualquier persona asunciones, es... en mi familia, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermana, ni mi tío, ni mi tía, ni amigos de mis papás eran ni emprendedores ni inversionistas. O sea, yo no vengo de una familia que emprendan o inviertan. Yo vengo de una familia trabajadora, una familia que ha sacado adelante con esfuerzo la situación en la cual estábamos y admiro muchísimo eso de mis papás y estoy muy agradecido. Pero el tema de inversión, el tema de emprendimiento fue algo que surgió bastante pronto en mi vida y que obviamente me apoyaron al tener una casa y estudios, pero eso fue algo que hoy en día, por ejemplo, mi mamá está invirtiendo, hoy en día mi hermana está invirtiendo, mi hermana está emprendiendo, y son cosas que tú tienes que saber. O sea, tú no puedes determinar tu vida por lo que ha pasado antes o de la familia que vienes, pero sí puedes determinar tu familia por las decisiones que tú tomas. Tú puedes ser el primero en tu familia en invertir, tú puedes ser el primero en tu familia en emprender, tú puedes ser el primero en tu familia en ser libre financieramente, tú puedes ser el primero en tu familia en viajar, pero todo parte de una decisión. Tienes que decidir que tú vas a ser un protagonista de tu vida y no vas a ser una víctima, no vas a comenzar a quejarte. Los emprendedores, y te lo digo por experiencia, huimos de las personas que se quejan. Huimos, porque los emprendedores queremos generar un cambio. Para generar un cambio, tienes que creer que puedes generar un cambio. Significa, tienes que ser optimista. Si tú no eres optimista, pues no te vas a poder rodear con emprendedores tampoco, porque huimos de la gente realista o negativa, porque nos da miedo que justamente nos dejen de invitar a soñar, que es lo que muchas veces buscamos como emprendedores, ¿no? La habilidad número uno de cualquier emprendedor es el optimismo, es poder crear cosas en la mente que luego se materializan, y eso obviamente es difícil de cuidar. Y algo que también hay que tener en cuenta es que yo oigo a veces a la gente, me van a robar mi idea. Yo tenía un amigo que me enseñó muchas cosas con respecto a los libros, y él decía, cuando me piratean mi libro o me quitan una idea, me siento orgulloso porque la gente está copiando lo que yo estoy haciendo, y eso me mercadea, decía él. Y es más, y la gente dice, me roban la idea, pero una idea es fácil. O sea, que cada libro de ese está lleno de ideas. Lo difícil es implementarlas, ¿cierto? Y es el compromiso de lo que tú hablabas ahora, de la constancia, de tomar una idea y volverla realidad a pesar de los muchos obstáculos que uno puede tener. Y esa es una diferencia impresionante, pero increíble lo que estás logrando. Cuéntame un poquito acerca de los libros que has escrito, Cristian. Bueno, yo he escrito 3 libros. Este fue el primero, que se llama Código de Dinero, 4 pasos para hacer que tu dinero trabaje por ti. ¿Y ese lo encuentran en Amazon? Este está disponible en todas las librerías en Perú, Ecuador, Panamá, Colombia, México y varios más países en Sudamérica. Este está disponible en todas las librerías y también está en Amazon. Ese libro yo lo escribí en el 2020. De hecho, hemos sacado ahora una versión actualizada con el prólogo de Camilo Cruz, que es un amigo colombiano también. Y la verdad es que este libro a mí me encanta porque lo escribí pensando qué pasaría si me olvido todo lo que sé respecto al dinero, todos los principios que sé de finanzas personales y de inversiones. Quiero tener un libro en el cual me diga el paso a paso para que yo pueda volver a construir una fundación, o sea, una base sólida
para tener esta libertad financiera, para poder hacer que el dinero trabaje por mí, para poder tener esta libertad que hoy en día tengo. Entonces, ese libro fue escrito con ese fin, de poder compartir todos los conocimientos que yo sé de finanzas personales, inversiones y, por supuesto, el tema de mentalidad, que como decíamos al inicio es base, ¿no? Y luego escribí 2 libros más, este de aquí que se llama El valor del fracaso, y este de aquí que es el último que publiqué este año, que se llama Círculo de Influencia, que hablo básicamente también de temas que me pasaron en mi vida y en la vida de otras personas. El valor del fracaso habla de la mentalidad, justo la historia de Michael Jordan, de Oprah Winfrey y otras personas, cómo sucesos que a muchos podrían tumbar construyeron a otras personas, cómo es que tú puedes tener esa mentalidad también. Y luego, en el libro de Círculo de Influencia es cómo puedes rodearte de mejores personas, ¿no? La importancia de tener un círculo bueno, de tú ser una mejor persona y poder profundizar sobre eso, ¿no? Genial. Y háblanos de tu canal de YouTube, por favor. Bueno, mi canal de YouTube, yo grabé el primer video en diciembre del 2017. Se llama Cristian Arens, mi canal. Lo publiqué en abril del 2018 y hoy en día somos cerca de 410,000 personas en el canal, donde lo que buscamos es compartir contenido de finanzas, básicamente cómo hacer que tu dinero trabaje por ti, temas de mentalidad y de emprendimiento. O sea, todo lo que hablamos en el canal es cómo tú puedes construir una mejor versión de ti mismo a través de la inversión, el emprendimiento, mentalidad, libros que recomiendo, entre otras cosas que aportan valor. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, para cerrar el día de hoy, ¿qué consejo le darías a la persona que vio este video? Algo que no hayas mencionado. Bueno, lo que yo le diría a cualquier persona que ve este video son 3 consejos básicos y quiero cerrar con esto. Número 1, ponte metas. Ten claridad de lo que quieres lograr en tu vida, quién quieres ser, qué quieres hacer, hacia dónde quieres ir. Ten claridad absoluta sobre esas metas. O sea, no basta con decir, quiero tener más dinero, quiero tener un carro. ¿Cuánto dinero quieres? ¿Para cuándo lo quieres? ¿Qué carro quieres? ¿De qué color? ¿De qué marca? Ten algo claro. ¿Qué quieres hacer? ¿Para cuándo lo quieres hacer? ¿Quién quieres convertirte? Todo lo que quieres, escríbelo. Y para mí tiene una magia escribir tus metas. Yo las escribo en papel, lápiz, lapicero. Escríbelas. Número 2, alinea las metas que tienes con los hábitos. Es decir, lo que haces en tu día a día, comienza a preguntarte, ¿me acerca a mis metas o me aleja a mis metas? Y si lo que estás haciendo no te acerca a ninguna de tus metas, fíjate cómo puedes dejar de hacerlo o hacerlo menos. Entonces, ten mucha claridad, metas, hábitos. Y el consejo número 3, que es algo que a mí me hubiera gustado que me digan cuando era más joven, es disfruta el proceso. Permítete disfrutar el proceso. Permítete no solamente esperar y decir, voy a ser feliz cuando logre tal cosa, sino sé feliz ahora porque sabes que estás en el camino para lograr eso. Y la forma más fácil de poder lograr estos 3 pasos, yo creo que es conversando con personas que tienen los resultados que tú quisieras tener, contratando mentorías, contratando asesorías, capacitaciones, leyendo libros, escuchando podcasts, viendo videos, yendo a conferencias. Haz lo que tengas que hacer, pero rodéate con esta clase de personas, ten su mentalidad. Y de hecho, por eso también me gustaría agradecerte, Carlos, porque llevar el programa contigo, que llevamos el programa de mentorías, a mí me ayudó mucho a enfocarme. Cuando tenía las llamadas 1-1 contigo, me enfocaba muchísimo en el tema de no desviarme, por ejemplo, en las inversiones, que tenía por ahí la chance de comprar un departamento en un lugar o otro en otro lugar, y tú me decías como enfócate, quédate enfocado en esto, y eso a mí siento que también me sirvió, me ayudó, y creo que siempre es importante tener esta oportunidad de conversar con personas que tienen los resultados que tú quisieras tener, y por supuesto, yo creo que tú eres una de esas personas, Carlos. Me encanta lo que haces, la pasión que le pones a esto, y habernos conocido y haber charlado en persona y las varias veces que lo hemos hecho fuera de cámara también, así que encantado de poder compartir contigo. Gracias. Como amigos, yo me siento muy, muy, muy orgulloso y muy privilegiado, de verdad, porque eres un muchacho muy, muy talentoso. Y lo que me encanta de Cristian es que ustedes han visto que mantiene una humildad. A veces cuando tenemos la oportunidad de que la gente nos aplaude y todo, es fácil de ahí que se le suba una loca de la casa y se intoxique con el ego. No que no me haya pasado, pero trato de ser cuidadoso, y yo veo que Cristian es increíblemente modesto, sencillo, y no ha permitido que el éxito se le suba. Es que esto que hemos visto hoy es realmente una síntesis de cómo cualquier persona hoy puede transformar con estos principios que nos ha compartido Cristian su vida y lograr lo que quiera. Y tú que estás viendo esto,
quiero decirte de verdad que te felicito por estar aquí, te felicito por abrirte a aprender, a encontrar nuevas formas de pensar, a darte cuenta que personas como Cristian se han hecho con la dificultad que tú tienes, con los recursos que tú tienes, si tú abres tu mente para enfocarte en pensar en lo que tienes y no en lo que no tienes. Porque tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.